Vamos a estudiar un problema de ejemplo con cierto nivel de complicación para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado bajo las consideraciones de la caída libre, es decir, bajo el efecto del campo gravitatorio. El problema planteado dice que un objeto es arrojado verticalmente a una velocidad de 20 metros por segundo. Al mismo tiempo, otro objeto ubicado 12 metros más abajo se deja caer desde el reposo, es decir, a velocidad cero. La pregunta que se nos plantea es en qué momento chocarán ambos y a qué distancia se hallarán debajo del punto de partida. Este problema fue sacado del libro de Física, Conceptos y Aplicaciones del Tippens. Aquí hay que tomar en cuenta que el primer objeto es arrojado 20 metros por segundo hacia abajo, porque de otra manera no se plantearía el problema como se nos está diciendo, ¿no? La velocidad de 20 metros por segundo sería una velocidad negativa debido a que está siendo arrojado hacia abajo, igual que la caída del segundo objeto, y 12 metros también sería negativo debido a que está por debajo de la línea. Aquí tendríamos los datos. La velocidad del primer objeto es menos 20 metros por segundo y la altura del segundo objeto respecto al primero sería menos 12 metros. Y la velocidad inicial del segundo objeto es 0. Esos son los datos que tenemos, además de la aceleración debida a la gravedad. Entonces se nos plantea que hay que calcular el tiempo y la distancia a la cual se encontrarán. Entonces acá vamos a ver el diagrama. Este sería el diagrama del objeto de la situación planteada. Tenemos aquí el primer objeto que es lanzado hacia abajo a 20 metros por segundo y luego otro objeto que se deja caer a 0 metros por segundo. El segundo objeto está 12 metros por debajo del primero y se encuentran en un punto Y desconocido, que es lo que tenemos que calcular, además del tiempo en el cual se encuentran. En la situación planteada, los objetos se encuentran en la posición Y cuando sucede el tiempo T. Así tendríamos que para el primer objeto, la posición en la que se encuentran sería la altura, la diferencia que tiene con respecto al segundo objeto, más el punto, el recorrido que hace el segundo objeto para el punto de encuentro. Para el segundo objeto, el recorrido solamente sería la distancia Y. Aquí tendríamos que para el primer objeto se podría plantear que la altura sería igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de gt al cuadrado. Sustituyendo los valores de los datos, tenemos que menos 12 metros más Y, que es obtenido de la posición del objeto 1 en el momento del encuentro, será igual a menos 20. Ese menos se debe a que el objeto está siendo lanzado hacia abajo, más un medio de menos 9.8 metros por segundo cuadrado, que es el valor de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Así quedarían la ecuación omitiendo las unidades. 12 más y es igual a menos 20t menos 4.9t. Esta sería la primera ecuación. Si despejamos y de esta ecuación, nos quedaría que sería menos 20t menos 4.9t cuadrado más 12. Vamos a observar lo que pasaría en el objeto 2 si sustituimos los valores. Para la misma ecuación de la altura, la velocidad inicial sería 0, de manera que y quedaría simplemente como menos 4.9t cuadrado. Ahora tendríamos que, sabemos que esas y son iguales,
Y si igualamos esas dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2, tendríamos que menos 20t menos 4.9t cuadrado más 12 es igual a menos 4.t cuadrado. Como pueden observar, menos 4.t cuadrado está en ambos lados de la ecuación con el mismo signo, por lo cual se cancela. Al pasarlo al otro lado, menos 4.9 sería con el signo positivo y, como ya mencioné, se cancela. Entonces me quedaría que menos 20t sería igual a menos 12. De aquí podríamos obtener el valor del tiempo, que sería 0.6 segundos. Y este sería el tiempo en el cual los cuerpos se encuentran, o sea, 0.6 segundos después que el objeto, los objetos son lanzados. Vamos a calcular la posición, es decir, la altura en la cual se encontraría el objeto, los objetos después de 0.6 segundos. Sustituimos eso en las ecuaciones que hemos planteado y nos quedaría lo siguiente, que y sería menos 1.7464 metros. De manera que esta sería el recorrido del objeto 2, pero el objeto 1 recorrería 12 metros adicionales, así que tendríamos 13.764 metros. De manera que ellos se encontrarían a una altura de 1.76 metros por debajo del punto de partida del objeto 1 y a 13.764 metros por debajo del punto de partida del objeto 1. Vamos a ir un poquito más allá en el problema y vamos a encontrar las velocidades finales de los objetos. Para el objeto 1, planteamos que la velocidad final sería menos 20 metros por segundo, que es su velocidad inicial, más menos 9.8 metros por segundo cuadrado por 0.6, que es el tiempo que tardan en encontrarse. Así que me quedaría que la velocidad final para el primer objeto sería menos 25.88 metros por segundo. Recuerden que partió a 20 y ahora está con una velocidad de menos 25. Para el objeto 2 planteamos la misma ecuación. En este caso la velocidad inicial es 0. Por lo tanto, la velocidad sería menos 5.88 metros por segundo. Después de haber partido de 0, entonces tenemos que tiene una velocidad de menos 5.88 metros por segundo. Y esto es lo que se plantea aquí, que la velocidad del objeto 1 al momento del encuentro sería 25.88 metros por segundo, cayendo, es decir, sería negativa porque está siendo producto de la atracción del campo gravitatorio de la Tierra, y lo mismo el objeto 2, que también estaría cayendo a una velocidad de 5.88 metros por segundo y que esas velocidades se irían incrementando a medida que va pasando el tiempo. Este sería el problema planteado y terminamos con una cita del señor Isaac Newton. Dice: si he visto más lejos que otros es porque estaba sobre los hombros de los gigantes. Recuerden que el señor Isaac Newton tuvo mucho que ver con el problema de la caída libre, igual que Galileo, y se piensa que la ley de la gravitación universal fue planteada por sus observaciones de las caídas de los objetos. Esto sería todo. Espero que les ayude.